Tengo un estudiante que se identifica como B-22. No sé si es vuelta a la universidad. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Sí se cuenta de la universidad, lo que pasa que en proyecto de graduación pidieron que nos pusiéramos así el correlativo. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? En el curso anterior había alguien que decía colegio o algo, entonces ahorita se me dio duda de revisar todas las cuentas también. Vamos a ver. Con usted ya dejamos a la mitad el tema de análisis sintáctico, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar sobre el tema. So, vamos a admitir a todos los que están pendientes se van a integrar y así podemos iniciar. Problema que... Ahí estamos. ¿Me comentan si ya pueden ver la presentación, por favor? Sí, perfecto. Ah, ok. Bien, ingeniero. Sí, bueno, si ustedes recordarán, lo último creo que vimos con ustedes fue la parte de la clasificación de los lenguajes de contexto, o libres de contexto. Fue el último que nosotros vimos. Vamos a iniciar a grabar también la clase. Recording in progress. Esta clasificación, ustedes se recordarán, está relacionado con los lenguajes regulares. En este caso, los libres de contexto, sensibles al contexto, los recursivamente enumerables, y nosotros tenemos diferentes estructuras que nos ayudan o métodos para poder implementar este tipo de conceptos a nivel de programación. Eh, los del tipo cero de la jerarquía de Chomsky, tenemos del tipo cero, recursivamente enumerables, que son las máquinas de Turing. Estas no tienen mayores restricciones para su proceso de reconocimiento. De tipo uno, dependientes del contexto. Eh, autómata linealmente acotado, gramáticas dependientes del contexto. No importa la cantidad de
elementos que manejemos del lado izquierdo como el derecho. Estas son las gramáticas que se manejan en el contexto. Nosotros nos vamos a estar basando para lo que es el proyecto con las gramáticas independientes del contexto, que pueden ser implementadas por medio de un automata de pila. Una forma de poder utilizar este tipo de gramáticas. Y luego tenemos el último nivel, que es el lenguajes regulares, que es un automata finito para poder manejarlos por medio de gramáticas regulares también se pueden implementar. Se puede llegar a generar este tipo de gramáticas regulares fueron las que vimos en el curso de autómatas. De estas forma las que vamos a repasar un poquito estos conceptos relacionados al aspecto del análisis sintáctico. Siguen llegando más estudiantes. De las gramáticas independientes del contexto, ustedes se recordarán, perdón, antes de que continuemos, no hay nadie que tenga examen extraordinario. Vamos a ver si todos se examinaron. No, estamos 38. Ok, perfecto. Entonces, les preguntaba en su momento de las gramáticas independientes del contexto. Dice, para especificar la sintaxis de un lenguaje se debe introducir una notación llamada gramática independiente del contexto para abreviar gramática. Nosotros utilizamos en autómatas la siguiente definición. ¿Se recuerdan ustedes qué significaban estas variables en la definición de una gramática, la definición formal de una gramática? Veamos que no tiene fotografía todavía en su perfil y lo vamos a... tenemos a Iván Rosales. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ingeniero. ¿Te recordás cuáles eran las partes que definían una gramática cuando se vieron autómatas? La gramática era Sí, un alfabeto y todo eso, ¿es, no? correcto. ¿Podemos ser un poquito más específicos? Ese Vas por buen camino. alfabeto, no sé, también contaba que era símbolos en También, lenguaje. correcto. Sí, está bastante relacionado, pero falta. La idea general está. Perfecto, gracias, Iván. Eh, el concepto tenemos de los símbolos no terminales, los símbolos terminales, las producciones o reglas gramaticales y el símbolo inicial, que son los 4 elementos que nos ayudan a definir una gramática. Y en algún momento ustedes pueden encontrar la B, que es no terminal, la T, esto se mantiene como terminal en la P, eso puede ser como una R, definición de la P, y S, generalmente estas son las formas que se pueden trabajar. Eh, Pueden encontrar la definición en las diferentes bibliografías, la lógica de poder encontrar la definición de una gramática. Sobre la definición de la gramática, la notación que especifica esta etapa inicial de un compilador. Esto está relacionado que está muy asociado a la etapa del análisis léxico, en ese sentido. Y dice, una gramática describe de forma natural la estructura jerárquica de muchas construcciones de los lenguajes de programación. Ejemplo, la
proposición if-else en C tiene la forma if, que es la palabra reservada, expresión, que puede ser un símbolo derivado, proposición también puede derivarse, else es una palabra reservada y proposición puede derivarse. Por lo tanto, para poder cumplir con este concepto, los símbolos no terminales van a llegar a ser el conjunto de la expresión y la proposición. Los símbolos terminales deberían ser el if y el else. Las reglas gramaticales debería ser la forma en que nosotros podemos encontrar las generalidades de esta oración. Por ejemplo, entonces, esta podría ser una regla particular. Si, vamos a poner ex, PR, proposición, entonces else, otra vez pro. Esa podría ser la regla que nos esté describiendo y el símbolo terminal podría ser una S que derive en esta primera expresión. Entonces nosotros ya generamos la definición formal de esta pequeña gramática que nosotros estamos acá. ¿Dudas hasta el momento? Sobre las gramáticas independientes del contexto, la proposición es la concatenación de la palabra clave if, un paréntesis que abre y una expresión, un paréntesis que cierra, una proposición, la palabra clave else, otra proposición. En C no existe la palabra clave de, empleada la variable expresión para denotar una expresión XPR y la variable prop para una proposición. Esta regla de estructuración se expresa de la siguiente forma. Entonces nosotros vemos que la regla para poder reconocer la instrucción if debe de tener la siguiente forma de poderlo expresar, donde tenemos esto sería un lexema, porque ya no lo podemos derivar. Este es un símbolo no terminal. Un símbolo no terminal. El paréntesis es un símbolo terminal. Al igual que la instrucción if, es un símbolo terminal. La proposición es un no terminal. Este es un símbolo terminal, el else. Y la proposición nuevamente es un símbolo no terminal. Lo cual nosotros sabemos que el símbolo inicial en este caso podría ser lo que es proposición. Y de esta forma nosotros ya establecimos, este es un terminal también, lo que es el paréntesis, la forma en que los diferentes lexemas que se reconocieron en el análisis léxico deberían de poder escribirse e indicar en determinada manera que la oración que estamos reconociendo es válida. Y entonces nos está diciendo aquí que proposición puede tener la siguiente forma. Si, paréntesis, expresión, paréntesis abierto, expresión, paréntesis cerrado, puede derivarse nuevamente una proposición, puede ser un if anidado, y puede ser otro tipo de proposición, podría también ser una asignación, podría ser un cout, un sein, que también son proposiciones, instrucciones para manejar dentro del lenguaje en particular.
Y luego la proposición nosotros podemos encontrar la palabra else, donde debe de venir también otra proposición para poder definir correctamente esta instrucción y poderla reconocer. ¿Dudas hasta el momento? Gracias. Vamos a continuar. Sobre las gramáticas independientes del contexto. A la regla de expresión anterior se le denomina una producción o una regla gramatical. En una producción, los elementos léxicos, como la palabra clave if y paréntesis, son llamados componentes léxicos porque ya no se pueden derivar en más elementos. Las variables de expresión y proposición presentan secuencias de componentes léxicos y se llaman no terminales. Si volvemos a hacer un resumen sobre la definición inicial, que serían los símbolos no terminales, deberíamos de tener XPR, la proposición, según la definición que vimos de una gramática. Los terminales, en este caso debería ser if, else, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. ¿Por qué debemos ser bien específicos en los paréntesis? Para poder en un momento dado tener la intención que si viene un paréntesis abierto, necesariamente tenemos que tener un paréntesis cerrado y saber qué tipo de símbolo se va a manejar. Muchas veces cuando hacemos la definición léxica, decimos paréntesis. ¿Qué contiene el conjunto? Tiene esto y esto como parte de sus elementos. Sin embargo, nosotros deberíamos de ser más específicos y poder decir, bueno, eso lo puedo subir como un paréntesis abierto que tiene el conjunto de este elemento. El paréntesis cerrado, que es este elemento. Y nos va a ayudar en su momento para ser bien específico del reconocimiento, en la parte del reconocimiento sintáctico. Continuando con la definición de la gramática anterior, tenemos el conjunto de reglas o las producciones que se pueden generar. Y en este caso, la regla decía que proposición puede ser bajo la siguiente forma. If, XPR, proposición, else, y luego una proposición. Entonces ya tenemos nosotros los símbolos no terminales, los símbolos terminales, la proposición, y nos faltaría el símbolo inicial. El símbolo inicial, en este caso, debería ser proposición. Pero, perdón, el símbolo inicial, sí, debe ser proposición. Y de esta forma ya definimos correctamente la gramática asociada a la instrucción if. Si vemos en esta regla sintáctica, se están utilizando todos los elementos que hemos descrito como símbolos no terminales, símbolos terminales, dentro de esta regla en particular. ¿Dudas? Gracias. La parte de las gramáticas independientes del contexto también, las producciones de símbolos como los dígitos, los signos de comparación, igual, y las cadenas negritas como web son terminales. Todas las palabras reservadas y símbolos que nosotros vamos a manejar son terminales. De igual forma, cuando nosotros construimos nuestras gramáticas, debemos de tener en consideración si existe precedencia. Por ejemplo,
¿Qué debo hacer primero en una expresión? Por ejemplo, si tengo A es menor que B, o por ejemplo, y A es menor o a la B. Claro que hay una contradicción, pero si en un momento dado, ¿cuál debería ser el proceso de análisis de esta expresión? O por ejemplo, si nosotros tenemos eh, A más B por C, poder establecer si existe en este caso de la estímulos aritméticos, pues sí existe cierta precedencia y lo debemos de considerar al momento de realizar las diferentes construcciones. Digamos, el estándar que se está manejando en esta presentación es que todo lo que parezca en negrita son símbolos terminales. Y un nombre en cursiva es un no terminal y se entenderá que cualquier nombre o símbolo que no esté en cursiva es un componente léxico. Eso es lo que nos están tratando de estandarizar bajo los ejemplos que tiene esta presentación. En JFLAP, ustedes se recordarán eh, que el estándar es que las mayúsculas, por ejemplo, de la A a la Z, son símbolos no terminales. Y por ejemplo, de la A a la Z minúsculas, concatenado con los símbolos del 0 al 9, por ejemplo, 0 al 9 y otros símbolos son terminales. Esa es la lógica, cómo los maneja JFLAP, al momento de construir las diferentes gramáticas. Entonces puede variar un poquito la lógica según el estándar que nosotros podamos mantener, pero la lógica de símbolos no terminales, símbolos terminales, se mantienen bajo diferentes formas de implementación. Las producciones con el mismo no terminal del lado izquierdo puede tener sus lados derechos agrupados, con los derechos alternativos separados por el símbolo O. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo puedo tener S puede ser derivado en 0 o S, y S puede ser derivado en 1 o S, y S puede ser derivado en cadena vacía. Y esto nosotros lo podemos resumir para poder establecer S puede ser derivado en 0 o S o 1 o S o lambda. Eso es lo que nos está tratando de buscar este tema. ¿Dudas? No, perfecto, gracias. Sobre la escritura de una gramática, alguien me está escribiendo al chat, dice, gracias Jonathan. Componentes de una gramática, conjunto de componentes léxicos denominados símbolos, conjunto de no terminales, esto lo vimos nosotros, que es una V, esta es una T, un conjunto de producciones puede ser una P, y la denominación de los símbolos terminales como símbolo inicial. De este conjunto de símbolos no terminales tenemos un símbolo que es S, que nos indica cuál es el inicio de análisis de una gramática. Eso es importante. Por eso es lo que se estaría manejando. Y por lo tanto, nosotros sabemos que una gramática, en su definición formal, puede tener las siguientes perdón, esto debería ser P bajo el estándar que estamos manejando. P. También una gramática, podríamos decir lo que puede ser los símbolos no terminales, los símbolos terminales, las reglas
sintácticas o gramaticales y el símbolo especial. Si bajo cualquier notación que nosotros tengamos, pues tenemos que ser bien específicos, indicando qué significa cada una de estas literales, para poder saber si realmente nuestra conceptualización es la adecuada. ¿Dudas? No, ingeniero. Gracias. Sobre la escritura de una gramática, nosotros podemos ver la siguiente gramática. Tenemos lo que es la gramática que genera lista, puede ser derivada en lista más dígito. Lista también puede ser derivada en lista menos dígito. Y lista puede ser derivada en dígito. Y dígito puede ser derivado en cualquiera de los siguientes componentes. Léxicos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tenemos, serían 4 reglas gramaticales que nos van a poder generar. Sobre lo que vimos en las presentaciones anteriores, que estos 3 elementos, o estas 3 reglas, nosotros las podemos reducir de la siguiente forma. Podemos establecer esta reducción de la expresión de las reglas gramaticales, escribiéndolas y separándolas por medio del pipe como parte de la representación de la gramática. Que sería la equivalencia de estas 3 individuales a una sola, lo que separada por pipe, indicando que lista puede ser derivada en la siguiente regla, que sería 1, 2 o 3. Cualquiera de estas 3. ¿Dudas? No, ingeniero. Perfecto. Continuamos sobre la escritura de una gramática. De acuerdo con las convenciones, los componentes léxicos de una gramática son los símbolos, estos sean los componentes léxicos que están relacionados a la gramática anterior. Estos ya no pueden ser derivados sin ningún otro símbolo. Los no terminales son los nombres en cursiva, listas y dígitos, siendo lista el no terminal inicial, porque sus producciones se dieron primero. Este es un estándar, por ejemplo, JFLAP también genera este estándar, que el primer símbolo que nosotros coloquemos, por ejemplo, puede ser la primera regla gramatical que nosotros coloquemos en JFLAP, A, B, indica que el símbolo que nosotros, la primera regla que aparezca acá, el símbolo del lado izquierdo de esta regla gramatical o sintáctica, pues será considerado como el símbolo inicial. Una producción es para un no terminal si el no terminal aparece del lado izquierdo de la producción, que es lo que nos está diciendo esto. Esa sería la relación que actualmente estaríamos generando. ¿Dudas? No, ingeniero. Gracias. Perfecto. Continuamos entonces. De la escritura de una gramática, una cadena de componentes léxicos es una secuencia de 0 o más componentes léxicos. La cadena que contiene 0 componentes léxicos se escribe como lambda y recibe el nombre de cadena vacía. Entonces nosotros podemos tener en un momento dado esta forma de generar. Por ejemplo, esto puede ser, como vimos, 0A, puede ser 1B, y tanto, digamos, A podría generarse como 1B posiblemente, y B puede generarse como 0A. A podría estar privado en vacío, y así como B puede llegar a cadena vacía, que pueden ser la forma de utilizar este tipo de componentes.
De una gramática se derivan cadenas empezando con el símbolo inicial y reemplazando repetidamente un no terminal por el lado derecho de una producción para ese no terminal. La cadena de componentes léxicos derivada del símbolo inicial forman el lenguaje que define la gramática. Entonces, nosotros debemos de iniciar el proceso de reconocimiento desde el símbolo inicial, en este caso, y luego ir realizando las diferentes sustituciones para el proceso de reconocimiento de una gramática. Según las oraciones o cadenas que nos se nos presenten para el reconocimiento de una gramática en particular. ¿Cómo podemos ver esto? Este proceso de reconocimiento vamos a hacer uso de lo que son los árboles de análisis sintáctico, donde nos dice que este tipo de árbol se ve de la siguiente gráfica, como el símbolo inicial de una gramática derivada de una cadena de lenguaje. Si el no terminal A tiene una producción A, puede ser derivado en X, Y, Z, que es la raíz en este caso del árbol. Entonces un árbol de análisis sintáctico puede tener un nodo interior etiquetado con A y 3 hijos etiquetados con X, Y, Z, de izquierda a derecha. La producción, nosotros la veremos de esta forma, puede ser derivado en X, Y, Z. Y para eso, al momento de realizar el proceso de análisis sintáctico, necesitamos armar el árbol y poder tener en el árbol los diferentes hijos reconocidos de izquierda a derecha. ¿Dudas? No, ingeniero, gracias. Perfecto. Sobre los árboles de análisis sintáctico, las propiedades de un árbol de análisis sintáctico, pues el símbolo inicial va a ser la raíz. Cada hoja está etiquetada con un componente léxico o con esta es sí, sería el componente léxico o una E, si fuera en un momento un hijo intermedio. Cada nodo interior está etiquetado con un no terminal, sería esta sección en particular. Si A es el nodo terminal que etiqueta algún nodo interior y X sub 1 hasta X sub n representan un símbolo que es un terminal o un no terminal, como en el caso de la relación de A puede ser derivado en E, sabiendo que como está en negrita, pasaría a ser un símbolo terminal. La forma de representación de estos conceptos anteriores la podemos ver bajo el siguiente árbol sintáctico. Nosotros podemos tener, por ejemplo, ¿cuál sería el símbolo inicial de este árbol sintáctico? Correcto. Listo, ingeniero. Debería ser lista. Perfecto. Y nosotros en base a lista, según lo que vemos acá en estas reglas o esas producciones, nosotros tenemos que lista puede ser derivado en lista más dígito y lista también puede ser derivado en lista menos dígito. No sé si alguno de ustedes tiene JFlap. Y nosotros en JFlap podríamos tener poder construir esta gramática como L puede ser derivado en L más D, por ejemplo. Y L puede ser derivado en L menos D. Y vamos a tener una regla más que D. Vamos a solo utilizar estos símbolos 9, 5 y 2. Y D puede ser derivado en 9, vamos, o 5 o 2.
Y de esta forma nosotros ya podríamos generar este proceso de reconocimiento. Eh, si ustedes se dan cuenta de esta primera definición del análisis sintáctico, dice, bueno, lista, como es nuestro símbolo inicial, puede ser derivado en esta primera regla, que sería lista, puede ser derivado en lista más dígito. Digamos esto como 1 y 2. Entonces aquí se generó el 1. Y luego dice que pues dígito solo puede ser derivado en 9 y 5. 9, 5 y 2, sí, es correcto. Esto se generó en una nueva regla, que podría ser una tercera. Y luego tenemos acá esta otra lista, puede ser derivado en esta lista menos dígito, que sería la número 2. Y dígito puede ser derivado en 9, sería 3, y este también dígito puede ser derivado en 5, que sería una tercera forma del proceso de derivación. Y de esta forma nosotros, como logramos generar la cadena, que originalmente era 9 menos 5 más 2, sabemos de que fue posible derivarla por medio de un árbol sintáctico que cumple con las reglas sintácticas del lenguaje que nosotros estemos trabajando. El patrón dice lista, puede ser derivado en lista más dígito, se repite en el hijo izquierdo de la raíz, y cada uno de los 3 nodos etiquetados con un dígito tiene un hijo que está etiquetado con un dígito, que son los símbolos terminales al final. Las hojas de un árbol de análisis sintáctico leídas de izquierda a derecha forman la producción del árbol, que es la cadena generada o derivada del no terminal de la raíz del árbol de análisis sintáctico. Vamos a ver. Si vemos la definición de la sintaxis, el proceso de búsqueda en un árbol de análisis sintáctico para una cadena dada de componentes léxicos se denomina análisis sintáctico. La gramática ambigua es cuando una gramática puede tener más de un árbol de análisis sintáctico. No. Vamos a revisar eso. Vamos a ver. No creo que estoy equivocado. Sí. Es cuando una gramática puede tener más de un árbol de análisis sintáctico que genere una cadena de componentes léxicos. En este tema en particular de la ambigüedad, vimos los temas en autómatas de los autómatas no deterministas, en los cuales se generaban 2 caminos con un mismo símbolo. Lo mismo sucede con las gramáticas ambiguas, que se puede generar la cadena de 2 formas diferentes. Y esto pues puede generar ciertos atrasos en el proceso de compilación y llegar a tener errores partiendo del proceso de aceptación de ciertas cadenas que posiblemente no son válidas dentro del lenguaje que nosotros estemos construyendo.
Para demostrar dicha ambigüedad, lo que se requiere es encontrar una cadena de componentes léxicos que tenga más de un árbol de análisis sintáctico. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros demostrar si la cadena es ambigua o no? Pues realizando el respectivo análisis de si se puede generar más de un árbol. Como para poder determinar si una cadena es válida o no. Existir más de un árbol se indicará que la gramática es ambigua y por lo tanto se requiere realizar ciertos ajustes a esta gramática para eliminar la ambigüedad. Si es que está bien escrito ya averigüe. Es la que lleva se lleva 10. Ok, perfecto. Entonces, ¿dudas hasta el momento? Entonces, solo recordemos la relación que puede existir en los autómatas no deterministas y las gramáticas ambiguas. Ambos requieren ser ajustados para realizar un proceso adecuado en la parte del análisis sintáctico. Continuamos. Sobre el ejemplo de ambigüedad, supóngase que no se hizo la distinción entre dígitos y listas según el ejemplo anterior. Se podía haber escrito la gramática, cadena puede ser dividido en cadena más, o cadena, aquí debería ser menos cadena, que es lo que nosotros tenemos. O pudo haber sido se puede haber derivado por cualquiera de los símbolos del 0 al 9. Esta definición de esta gramática, combinando la noción de dígito y lista en el no terminal cadena, parece tener sentido superficial porque un solo dígito es un caso especial en una lista. Y si utilizáramos esta gramática para el reconocimiento de esta oración, por decirlo así, verificar si su sintaxis es correcta, nosotros podemos generar el proceso de derivación. Cadena puede ser cadena más y cadena también puede ser cadena menos, para poder tener luego la definición individual de cada símbolo no terminal. Eso puede ser válido, pero también esta cadena puede llegar a generarse. Esto fue de primero reconocimiento de derecha hacia la izquierda. Ahora veamos este otro proceso. Cadena es cadena menos cadena. Se está iniciando desde la parte izquierda y vamos hacia la derecha. Cadena se deriva en 9. Y luego tenemos el reconocimiento de la segunda parte de la oración y las diferentes asignaciones de los símbolos terminales. Esta forma de reconocimiento pues nos indica que existen dos árboles que pueden derivar, por lo tanto nos dice que la gramática anterior es una gramática antigua. Por convención, 9 menos 2 más 5 es equivalente a 9 menos 5 más 2. Y 9 menos 5 menos 2 es equivalente a tener a 9
menos 5 menos 2. La parte de la agrupación y el uso de otros símbolos nos ayudará a tener un mejor control del resultado que nosotros vamos a obtener de este árbol en particular. Cuando un operador con 5 tiene operadores a su izquierda y derecha, se necesitan convenciones para decir qué operador considera ese operando. Entonces, para estas convenciones se debe establecer, en cierta manera, las jerarquías de operadores en el proceso de reconocimiento, y esa jerarquía se puede establecer a nivel de gramáticas. Y eso lo vamos a ver. Algunos operadores comunes como la exponenciación son asociativos por la derecha. Las cadenas como, ustedes no sé si han utilizado este tipo de expresiones donde A recibe el valor de B y B recibe el valor de C. Pero el orden de ejecución debería ser C se le asigna a B y B se le asigna a A. Esa sería la lógica para poder establecer ese operador asociativo por la derecha. Son generadas por la siguiente gramática. Derecha puede ser derivado en letra igual derecha o letra. Y letra puede ser de la A a la Z en minúsculas. El contraste entre el árbol de análisis sintáctico por un operador asociativo por la izquierda como el menos y un árbol de análisis sintáctico para un operador asociativo por la derecha como el igual se muestra a continuación. El árbol de análisis sintáctico para 9 menos 5 menos 2 desciende hacia la izquierda, mientras que el árbol del análisis sintáctico de A es igual a B y B es igual a C, desciende por la derecha. Y veamos esta lógica. Entonces, al momento de que generó este proceso de análisis, pues está generando hacia la izquierda el proceso de reconocimiento como una parte de la izquierda. Luego, el segundo fue hacia la izquierda. Pues no tenía hacia dónde derivar, simplemente el símbolo correspondiente. El dígito también, así como dígito a los símbolos válidos del 0 al 9. Y por la derecha comenzamos, derecha es igual a letra, es igual a letra, igual a derecha, que sería la forma de esta primera regla sintáctica. Y luego tenemos que letra también puede ser, derecha puede ser nuevamente a letra, derecha. Y derecha puede ser solo letra. Y letra puede ser solo un símbolo en particular. Es la forma en que se está realizando el análisis en particular. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo poder construir este tipo de gramáticas. Cuando se requiere generar la derivación por la izquierda o la derivación por la derecha. ¿Dudas por el momento? ¿No hay dudas? La definición de la sintaxis. Cuando hay una clase de operadores, se necesita conocer la precedencia relativa de los mismos, llámese los operadores aritméticos. Es por eso que la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma. Si la multiplicación considera sus operandos antes de lo que lo haga la suma. Aquí se establece en ciertas formas para la construcción de la precedencia de operadores. En aritmética elemental, la multiplicación y división tienen mayor precedencia que la adición y la sustracción.
Por lo tanto, en la expresión 9 más 5 por 2, el 5 es considerado por la multiplicación. Ahora, en 9 más 5 por 2 y en 9 por 5 más 2, es decir, las expresiones son equivalentes a 9 más 5 por 2 y 9 por 5 más 2. Estamos haciendo uso de ciertos símbolos que nos ayudan, que nos pueden ayudar a establecer el orden de la ejecución de las diferentes operaciones. Y por lo tanto, este tipo de acciones y reglas debemos de poderlas implementar en la gramática que nosotros estemos realizando. ¿Dudas? Ella se considera lo que es el signo de multiplicación, ¿verdad, Inge? Como lo dice anteriormente. Correcto, así es, como parte de la presencia. Entonces, como parte de este ejemplo, en la sintaxis de expresiones, utilizando una tabla que muestre la asociatividad y precedencia de los operadores, se puede construir una gramática para expresiones aritméticas. Recordando que los símbolos asociativos por la izquierda, el más y el menos, también asociativos por la derecha, que es el de multiplicación y división. Se han creado dos terminales, perdón, dos no terminales, expresión y término para los dos niveles de precedencia y un no adicional, un no terminal y adicional para factor, para generar unidades básicas en las expresiones. De momento estas son dígitos y expresiones entre paréntesis, que esta sería una regla que nos ayudará a mejorar el proceso en el control de la precedencia de operadores. Esta gramática, entonces, al final podemos tener término puede ser derivado de término por factor y término puede ser dividido entre factor o puede ser simplemente un factor. De igual forma, la expresión puede ser derivado en expresión más término, expresión puede ser también derivado en expresión menos término o simplemente término. Entonces vemos cómo se está generando el proceso de llamado desde expresión hacia término y de término, que es otro nivel, que es hacia factor. Por lo tanto, la gramática resultante es con expresión, que es el que tiene menor precedencia. Dice expresión puede ser más término, o puede ser expresión menos término, o puede ser solamente término. Con el objetivo de reconocer tal vez solo multiplicaciones y divisiones, sin que se tengan las sumas y restas. Y luego término puede ser término por factor, o puede ser término dividido factor, o solamente factor. Entonces aquí vemos que factor puede ser dígito, y dígito, como está en negrita, puede ser un terminal, que ya vimos que puede ser del 0 al 9 a nivel de este ejemplo. Y factor puede ser derivado en dígito o una expresión donde se consideren lo que son los paréntesis abiertos y cerrados. Esta gramática, en cierta forma, podríamos usarla en JFlex como esto puede ser esto puede ser término, esto puede ser esto puede ser término, esto puede ser término. Término puede ser derivado de término por factor, por término, por factor. Y factor puede ser derivado en dígito, puede ser dígito o paréntesis, expresión. Cada una de estas reglas en particular deberíamos de poderlas ingresar en JFlap de forma individual para poder construir nuestra respectiva gramática. Esta sería una sola, esta sería otra expresión para poder ingresar. Y poder tener la validación correspondiente.
Sobre la definición de la sintaxis de proposiciones, la palabra clave permite reconocer proposiciones. En la mayoría de los lenguajes, todas las proposiciones de Pascal comienzan con una palabra clave, excepto las asignaciones y las llamadas a procedimientos. Algunas proposiciones de Pascal se definen por medio de la siguiente gramática, que es ambigua, en el que el componente léxico ID representa un identificado. Entonces vemos que para Pascal, cómo poder realizar el proceso muy general de reconocimiento de ciertas instrucciones del lenguaje. Esta es una asignación. Esto es un if simple. En Pascal, recuérdense que el if siempre lleva la instrucción then. Si esto pasa, entonces realice esto. Si esto es verdadero, entonces realice esto. Si no, entonces realice el segundo caso. Igual para la instrucción while, y lleva la palabra do y el conjunto de instrucciones. En Pascal se inicia todo algoritmo o programa o conjunto de instrucciones con un begin, el conjunto de instrucciones a realizar y la palabra end que finaliza un bloque de instrucciones, ya sea el programa principal o de las funciones o procedimientos que se construyan dentro del lenguaje. Entonces nosotros ya sabemos que estas son terminales y estas son no terminales. ¿Dudas por el momento? Ninguna, ingeniero. Perfecto. Y tenemos ahora lo que es el examen corto número 3. Disculpa, yo les había ofrecido que les iba a publicar con tiempo el material, pero se me escapó. Estuve un tanto ocupado y se me fue. Publicarse, los publiqué hasta el día de ayer. Entonces, el examen corto se entrega, habían dicho que se entregaba hoy, pero lo corre un día. Entonces, considero que sí les da tiempo para poderlo finalizar. Y el laboratorio 3 y la investigación número 3 también la van a poder, se entrega la próxima semana, para que tengamos un poquito de tiempo. La próxima semana nosotros vamos a revisar avances que tengan con el proyecto, cómo están funcionando los grupos, qué tanto han avanzado con los temas asignados para cada uno de los proyectos. Entonces vamos a ver ideas concretas de cada uno de los grupos que tanto han logrado avanzar, como van con su integración con JFlex, que es como vamos a realizar el análisis en este caso. Les quería hacer comentarios también sobre las tareas de investigación que me han entregado. En base a las introducciones, están bastante aceptables. Un poco escuetas, pero es cuestión de que ustedes se inspiren para poder realizar su introducción, por ejemplo. Los diagramas mentales y conceptuales, la mayoría muy buenos, están bastante bien. Pero esa parte de redacción nos está costando un poquito. Y algunos casos que pude visualizar es que, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es vamos a tomar una. En la parte de lo que son los objetivos. Tenemos un general y específicos. En este caso, por ejemplo, para la investigación número 3, tendríamos que tener
El objetivo general puede ser entender la relación de los diferentes conceptos de análisis léxico y el análisis sintáctico. Los específicos sería relacionar cada concepto con el tema general, conocer la implementación de estos conceptos en JFlap, la diferencia que hay en la parte teórica y la parte práctica, por ejemplo, JFlap. Y también como parte de la integración sería conocer la integración de JFlap y CUP para el aspecto del proyecto, que eso sería la parte de la investigación. Tenemos tres objetivos específicos. Cuando yo genero mi proceso de los objetivos específicos, nosotros vamos a generar conclusiones. Y estas conclusiones deberían de estar relacionadas a estos objetivos. Entonces, yo debería tener como mínimo esas tres conclusiones de mis objetivos. Se llegó a establecer la relación de los diferentes conceptos y entenderlos. Dos, se pudo establecer, se pudo generar y entender el estándar sobre el cual trabaja JFlap. Y la tercera, se pudo realizar la integración y entender la integración entre JFlap y CUP. Esto en búsqueda de avanzar con respecto al proyecto número 1, por ejemplo. Entonces nosotros necesitamos tener esas conclusiones y esto no se está haciendo. Las conclusiones no tienen nada que ver con el aspecto de los objetivos específicos. Y hay otra concepto que son las anotaciones que pongo acá. Creo que son sí, ahí está. El otro perdí la imagen, las recomendaciones. La imagen. Y las recomendaciones no respecto. En las recomendaciones, por favor, podemos indicar cómo se pueden aplicar, por ejemplo, el análisis sintáctico con respecto a los sistemas de información. Ahí podríamos aplicar ciertas, este análisis sintáctico, por ejemplo, cómo esa sería una recomendación. Una recomendación también podría ser darle el énfasis necesario para evitar ciertos problemas entre la unión de JFlex y CUP, por ejemplo. Esas serían algunas de las recomendaciones. Una recomendación es hacer el recordatorio que en JFlap todos los símbolos no terminales son en letras mayúsculas para poder trabajar. Entonces, esas serían las diferentes recomendaciones relacionadas al tema de las investigaciones que ustedes están trabajando. Entonces, por favor, si ven las notas un tanto bajas en los temas de investigación, es porque tienen oportunidad de mejorar en esos aspectos. Y, por favor, denle un poquito más de las instrucciones que sean un poquito más atractivas. Recuérdense que ya viene el tema de seminario de tesis. Ustedes tienen que acostumbrarse a tener una redacción llamativa para quien vea sus documentos.
Entonces, eso pues es parte de la carrera, no se genera mucho énfasis en la parte de redacción, pero es importante que nosotros tengamos esas aptitudes o comenzarlas a mejorar estos temas en la parte de redacción. Algunos, en las introducciones, 4 líneas, y cuando los temas se prestan para poder, puede ser por tiempo, pero reúnan sus ideas y en base a palabras, ir generando en la introducción ese proceso atractivo para el lector que se ve interesado en el documento que ustedes están. Hay algunos diagramas muy bonitos que sí le dedicaron tiempo. Y otro documento que vi en las recomendaciones, casi que fue un copy-paste me imagino, de algún lugar, comenzó a definir en el resumen, eh, a definir todos los conceptos de forma particular. Pues el resumen debería ser una idea muy general de todos los conceptos que ustedes, y lo que se les está pidiendo que sea bastante original, los documentos que entreguen que sean bastante originales, por favor. ¿Sí? Con mucho gusto, lo vamos a... En cuanto a los laboratorios, es solo la parte de la operatoria. Bueno, perfecto, veamos. Ok, la bibliografía también, eso gracias, eso está muy bien, que nosotros especifiquemos de dónde tuvimos la información. Comencemos, por favor, te solicitaría que leamos la introducción. Esta se ve interesante. A ver. ¿Tienes el Office 365 o no? ¿Sí? ¿Podrías marcar toda la parte de la introducción, por favor? Solo andarte a la parte de ese archivo, por favor. Aquí sería, creo que son opciones. Y vamos a buscar esta personalidad cinta de opciones. Y busca, creo que aquí donde dice comandos más utilizados, tienen un espacio para poder buscar. Ajá, no sé si puedes escribir ahí, no. No. Entonces vamos aquí donde dice voz, en la parte derecha, donde dice inicio, hay ajá, abajo dice, hay una opción donde dice voz, ampliamos ese, y, no está activo al de editar, sí está, pero hay uno para leer también. Démosle personalizar, por favor. A ver si nos permite encontrarlo ahí. Aquí en la segunda columna de las opciones, de esa pantalla en la cual estás, ajá, abajo hay un botón que dice personalizar. Es fuera de ese cuadrito, Debería, abajo, cabal, fuera de esas opciones, no en el scroll, sino que abajo del scroll. pero ajá, hay una opción que dice leer aquí, mar, macros, ajá, aquí abajo, o buscar dentro de esas opciones es ahora no están, dale aquí, dale al botón de personalizar y buscar, no te permite buscar, ¿verdad? Sí, para lectura, ajá.
Ahí está. Entonces ya lo tiene integrado. Nítido. Ajá. Los niveles de tecnología moderna son producto de números evoluciones y Sí, procesos se por escucha los que ha bien. pasado a lo largo del tiempo superando etapas y limitaciones. Esto nos detiene a pensar si esta evolución fue completa o fue una adaptación a los nuevos descubrimientos. Si nos remontamos a la historia del computador podemos entender que desde el comienzo surge la necesidad de poder interactuar con una máquina. Esto lo vemos desde tiempos más remotos, de acá la idea y necesidad de adaptar una terminología con todas las características de un lenguaje propio, pero un lenguaje que no solo sea práctico para el ser humano sino uno el cual sea también práctico para la máquina. ¿Se ha escuchado de alguien programar en puro código binario? Por supuesto que sí, sin embargo se realiza generalmente para una tarea o proceso en específico, algo muy particular. Sería bastante absurdo pensar en programar completamente en binario una plataforma completa, y no es que no se pueda hacer, pero y los mantenimientos, trabajos en equipo, adaptación, todo ello nos da una idea bastante metafórica y realista de la necesidad de los lenguajes compilados, Algo, rama que podemos extender muy este es un ampliamente clic debido por a que aparte, existen ¿no? diversas metodologías, orientaciones. Una para cada necesidad, un lenguaje que permita la manipulación de código y este último Hay que volver trasladarlo a a un marcar lenguaje y aún más ahorita se específico para perdió la el sonido. máquina. Sin duda nos ha permitido evolucionar la tecnología de comunicación tal y como la conocemos hoy. Puede que existan otros factores, pero sin duda el término compilación o traducción es uno de esos peldaños dentro de las ciencias informáticas que no se pueden ignorar, que están de lejos pero muy bien entrañado con la programación en sí. Ha permitido crear múltiples lenguajes adaptadas y orientadas a diversas necesidades, desde programas que se manejan en el mundo financiero hasta productos que llevamos día a día en el bolsillo. Comprender la naturaleza y proceso de compilación nos permitirá tener una definición más amplia y clara de cómo por medio de un ser humano puede y tiene la capacidad de comunicarse con un ordenador y llegar al grado de entablar una conversación, con procesos modernos como la inteligencia artificial. Ok, excelente. ¿De qué es el laboratorio uno? No. De la unidad 1 estaba bastante bien, me parece. Estaba muy bonito. Ok, veamos los objetivos. El objetivo general, ¿puedes leerlo, por favor? Ahora ya. Está bien. Me facilitó la vida. Ok. Sí, en este caso sí, digamos, podemos ser un poco, los específicos, son objetivos específicos. Y el específico deberíamos de, por ejemplo, eh, centrar el conocimiento de la estructura de un compilador. Ese sería un objetivo. Eh, y los rasgos que lo conforman, posiblemente todavía. Cada uno de los, conocer cada uno de los pasos que conlleva una compilación y la comprensión de la interacción entre el análisis léxico y sintáctico. Aquí está bien la comprensión de conceptos de análisis léxico, que este es un solo tema, y la comprensión de lo que es el análisis sintáctico. Así debería ser la definición. En ese objetivo específico tenés 4 por definir de forma correcta. ¿Sí? Y entonces, en base a ese objetivo, pues deberían estar las conclusiones. O sea, continuamos. Veamos entonces ahora el diagrama. Es un diagrama conceptual. Perfecto. Tenemos programa fuente, los diferentes pasos, compilador, los tipos, los interpretados, los compilados, generador de código intermedio, que consisten, llegamos al programa objeto, manejo de tabla de símbolos,
manejo de errores, generador de código intermedio. También la tabla de símbolos debería estar relacionado con la parte de análisis léxico y sintáctico. Y ahí faltaría esas relaciones, pero generalmente está bastante bien. Esto es un árbol, lo que está en la parte izquierda, que no mucho lo logro visualizar, que es es un árbol sintáctico, me imagino. Ah, sí. Ok, perfecto. Está en cuanto está bastante bien el diagrama. Ujú. En la parte del resumen, pues lo vamos a aplicar, por favor. Creo que lo que nos hace falta es comas dentro del... En resumen, podemos concluir que la compilación es el proceso en el cual intermediamos máquinas entre humanos teniendo en cuenta un estricto léxico como sintaxis de comunicación. Podemos entender que también existen dos grandes derivaciones de compiladores, las propias compilaciones como los intérpretes, cada uno orientado a tareas específicas. Es acá dentro de estos términos que entendemos completamente el funcionamiento y el porqué de los árboles y la terminología de nodos. Mediante los pasos de compilación podemos considerar el análisis léxico, que es uno de los primeros, para luego pasar por el análisis sintáctico, devolviéndonos un código intermedio el cual está casi preparado para pasar a ser lenguaje máquina. El proceso de compilación es un proceso bastante riguroso que pasa por varias capas y dependiendo de la gramática y lexemas puede o no ser complejo, pero siempre es preciso es el fin de un compilador y el porqué de sus reglas, estados y pasos, devolver un código legítimo. El computador no se confundirá, será las instrucciones si no están bien detalladas. Ok, excelente. Sí, está bien. La parte de la conclusión. Perdón, el resumen, la parte de las conclusiones, por favor. Resumen. Bueno, debuguean. Esa palabra se ha castellanizado, pero ¿qué es debuggear? Coloquémosle también lectura a las conclusiones, por favor. Si a Un ustedes les compilador ven, nos permite podemos manipular debuggear información del plano el real, programa. Pongamos la lectura, por favor. ya Y sea luego, física o abstracta, ingresarla, moldearla y obtener resultados en un computador. Un compilador maneja código de alto nivel, es decir, lenguajes como C++, entre los más usuales y extendidos, y los transforma en lenguajes de bajo nivel, es decir, lenguaje máquina o binario. Existen diversos tipos de compiladores, como por ejemplo algunos que generan el código conforme su ejecución, a estos les denominamos interpretados, y otros que primero lo debuguean o ejecutan y luego generan el código máquina, como también hay algunos que son mixtos. El análisis léxico es uno de los primeros pasos que realiza el compilador y consiste en un programa que recibe como entrada el código fuente de otro programa, secuencia de caracteres, y produce una salida compuesta de tokens, componentes léxicos, o símbolos. El análisis sintáctico comprueba que las sentencias que componen el texto fuente son correctas en el lenguaje, creando una representación interna que corresponde a la sentencia analizada. De esta manera se garantiza que solo serán procesadas las sentencias que pertenezcan al lenguaje fuente. Durante el análisis sintáctico, así como en las demás etapas, se van mostrando los errores que se encuentran. Ok, y entonces si vemos las conclusiones, como les digo, deberían estar relacionadas. Las conclusiones pues están bastante bien, pero es en términos muy generales. Y las conclusiones sí debemos de ser específicos en base a la investigación que nosotros estamos presentando. Sí, y vamos a la parte de recomendaciones. Y veamos qué es lo que nos dicen las recomendaciones. Como recomendación podemos decir que es necesario la comprensión de los términos como léxico y sintáctico. El dominio de estos temas nos permitirá diferenciarlas y así poder crear compiladores bastante precisos y optimizados.
Durante análisis sintáctico podemos encontrar los árboles de derivación, los cuales son una representación gráfica y estructurada bastante concisa de cada uno de los pasos y jerarquías que un compilador está o va a ejecutar. Por tanto, el manejo de estos es de bastante utilidad para garantizar resultados óptimos. Existen diversos tipos de compiladores, como se mencionó, cada uno para un tipo de trabajo o entorno en particular. Tener en cuenta las condiciones nos permitirá poder determinar cuál es el óptimo para un área en particular. Ok, las conclusiones, perdón, las recomendaciones, posiblemente la más certera es la número 3 y las demás parecieran ser conclusiones. Como te decía, las recomendaciones es saber orientar hacia dónde podemos aplicar los diferentes conceptos. Y si en un momento dado, por ejemplo, una recomendación es ampliar el uso de JFlex como un ejemplo básico, ya que en su momento de la investigación no se pudo entender la definición del archivo de JFlex y cuál es la interacción, por ejemplo. Eso puede ser parte de las recomendaciones. Ajá. La bibliografía, pues yo esperaría que solo sean los libros, igual en la bibliografía me he encontrado aún algunos enlaces de internet, fiables o no, pero sí los han colocado. Aunque yo sí estuve revisando los libros y sí tienen bastante información relacionada al curso, entonces yo preferiría que que toda la bibliografía sea relacionada al curso. Ahora, digamos, si alguno de los temas que se estén planteando no está dentro de la bibliografía que se está recomendando, entonces en las recomendaciones es, pues, solicitar que en la biblioteca se coloque algún libro con la referencia de este determinado tema, porque no fue posible encontrarlo, ¿verdad? Dentro de la bibliografía recomendada. Esa sería parte de las recomendaciones dadas. Perfecto, está bastante bien el trabajo. Y tal vez solo en la parte de la presentación es darle, por ejemplo, si te vas a inicio, perdón, está diseño, creo que es, por favor, a la pestaña diseño. Ahí puedes escoger algunos temas. Está donde dice la opción de temas. Puedes aplicarle alguno de los temas, ¿no? Cualquiera uno que se te parezca así atractivo. No te lo cambió. No sé si hay que marcarlo todo. No está generando el... Ah, bueno, sí, posiblemente no. Para eso sí, digamos, donde dice bibliografía, sí tienes que tener marcados, por ejemplo, con los diferentes clases de títulos que se pueden generar para que te cambie toda la presentación. Y eso sí estaba dentro del... Solo coloquémonos, por ejemplo, en introducción, dale clic ahí, en donde dice introducción, así está marcado. Pero vamos a la parte donde dice inicio. Y dice, es un título 1, y ese título 1 no está considerado dentro del tema. Entonces, solo eso sería lo que cada uno puede personalizar la presentación del trabajo, porque eso hasta para informes del trabajo nos puede ayudar a tener una presentación un tanto más profesional de los datos que nosotros hacemos. Por ejemplo, dice que si lo cambias a título, si le cambias esto a introducción donde dice título, eh, eh, por ejemplo, hay un espacio, título 2, título, es el más grande que se ve ahí, o hay título TDO.
la TDC, ahí ya te cambia y al momento que le cambies cualquier tema, pues te lo va a cambiar automáticamente. Entonces, ese tipo de cositas, por favor, no nos lleva mucho tiempo. Darle una presentación y que sea algo muy original de usted, ¿verdad? Hay algunos temas que están personalizados ya, si están, ya estamos conectados hoy en día a Internet, podemos bajar temas que hay unos temas bien interesantes y asociados al área de tecnología. Entonces, no solo es el entregar el trabajo hoy en día, como les decía al inicio, sino que tratemos de sacarle provecho a todas estas herramientas que nos proporciona la universidad. El Office 365 lo tenemos gratis y lo podemos instalar y hacerle la respectiva, hacer uso de todas las, por ejemplo, esto está un poquito fuera, está fuera de compiladores, pero de ofimática con PowerPoint tiene ya un aspecto de inteligencia artificial implementado en el 365. Nosotros ponemos un título, un texto y él nos lo puede formatear según la información que encuentre en la diapositiva, aplicando ya la inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo un análisis léxico, un análisis sintáctico, la información que encuentra y hace en base a esa búsqueda o a ese reconocimiento de información, hace búsquedas de imágenes para poderlas sugerir como posibles diseños de la presentación que nosotros estamos haciendo. Y eso nos va a servir en un momento dado en los cursos de seminario de tesis, para tener presentaciones que impacten a las personas que nos estén, a quienes estemos mostrando el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que buscar, documentos que impacten, que sean llamativos, que cumplan su función de poder transmitir lo que nosotros estamos pensando, queremos compartir con nuestra audiencia. No sé si con eso te ayuda a tu pregunta, Walter. ¿Sí? Y eso ya está, ya así ha quedado en el foro. Ah, bueno, perfecto. Correcto, esa va a ser JFlex, que se aplica a Java, y con Java vamos a analizar JavaScript. Ajá. Fíjate que sí lo puedes hacer, pero ya cuando lleguemos a la parte de análisis sintáctico, vas a tener que programar mucho. Si te gusta programar, pues para mí no hay ningún inconveniente. Yo lo que estoy tratando es que no sea tan pesado su proceso de entrega de proyectos, porque la segunda fase la entregamos el último día de clases y es cuando existe que todos los demás cursos también piden el proyecto para esa fecha. Entonces se les puede llegar a recargar. Yo por eso sugiero que sea con JFlex, pero si quieres programar, por mí está bien. Funcione correctamente, para mí no hay mayor inconveniente. Ok, aprovechando que me puedes ayudar a presentar el laboratorio número 3, por favor, porque este se presenta la próxima semana. Tenemos pues, todavía para... Yo creo que el laboratorio 4, sí, están ahí, creo que tengo que corregir esta. Ahí también dentro del documento dice laboratorio 4. Ok, perfecto. Y en este laboratorio,
Ustedes ya hicieron la parte de JFlex o ya hicieron la parte de la programación de esta sección de este tipo de operaciones donde podemos tener sumas, restas, multiplicaciones y divisiones asignados a una variable. Eso ya lo hicieron ustedes en JFlex o por lo menos en algún lenguaje de programación. ¿Qué es lo que queremos que en el análisis sintáctico es de que este mismo patrón se pueda reconocer en CUP? Entonces, el objetivo de este laboratorio es que nosotros comencemos a ver la integración entre JFlex y CUP. Entonces, posiblemente, Walter, con este laboratorio vas a poder ver lo complejo que se llegue a generar en el proceso del análisis sintáctico. Todo lo que hiciste en el laboratorio anterior fue escrito con programación pura, ¿verdad? No hiciste ningún analizador sintáctico o léxico, perdón, en el laboratorio anterior, Walter. Con expresión oral, sí, y esa parte se te puede complicar. Entonces, yo lo que te pediría es de que estamos todavía a tiempo de conocer la integración de JFlex y CUP. El objetivo de este laboratorio es comenzar a conocer la integración de JFlex y CUP. Y aquí, por ejemplo, el objetivo es poder establecer una gramática según los tokens descritos. Si el lexema no es reconocido, debe indicarlo como un error, indicando la fila y columna en la cual se encontró el error. Esto ya es a nivel sintáctico. Tenemos estos otros 3 ejercicios. Hay unas anotaciones que en su momento me las pidieron y decidí dejarlas porque ayudan bastante. El conjunto de símbolos terminales, que es 1 y 0. Los 3 ejercicios están relacionados a números binarios. Se dice que para los números binarios impares deben de finalizar en 1 y los números binarios pares deben de finalizar en 0. Y luego tenemos aquí algunos números binarios que se pueden producir. Para las gramáticas necesitamos lo que son las reglas de producción, símbolos no terminales, los símbolos terminales, y en su momento, digamos, ya acoplándolo con las herramientas, entender bien los componentes léxicos que vamos a estar manejando. Recordándoles nuevamente que las gramáticas podemos tener símbolos terminales, símbolos no terminales, reglas gramaticales o producciones que en un momento dado también nos podemos encontrar, y el símbolo inicial. Y aquí tenemos el conjunto de elementos. Ahí tenemos los símbolos terminales, los no terminales, estos los vamos a definir en lo que tenemos en llaves en color verde. Y las reglas, que las reglas también están en conjunto de llaves de color verde, y el símbolo inicial, para poder entender los símbolos, los números binarios. Entonces, no sé que ese puede ser derivado en 0 y A, ese también puede ser derivado en 1 y A puede ser derivado en 0, A puede ser derivado en 1, A puede ser derivado en A. Y esta podría ser una forma de poder trabajar los números binarios. Y también tenemos otra haciendo uso de autómatas. Y hasta ahí llega nada más, ¿verdad, Walter, el documento? Sí. Y entonces, por medio de los autómatas, nos dice que tenemos 3 estados, 1, 2 y 3. Y entonces, la cadena puede iniciar por un 0 o puede iniciar por un 1. Si inicia con 0, puede tener ceros infinitos y llegar a un estado de aceptación. O puede cambiar del estado 2 al estado 3 con un 1 y puede tener unos infinitos y llegar a un estado de aceptación, o regresar al estado 2 con 0 y llegar a un estado de aceptación. Igual con un 1, unos infinitos, puede pasar al estado 2 con 0, tener múltiples ceros y aquí generar el ciclo. Y en base a este autómata, nosotros poder determinar la gramática para los binarios. Y le vamos a colocar literales a cada uno de los estados, siendo el estado inicial S, que es nuestro símbolo inicial, el estado 2A y el estado 3B. Y entonces nos dice que S
puede cambiar, puede generarse, puede sustituirse por 0A. Con 0 se va al estado A, 0A, que es la primera regla que tenemos. A también puede ser sustituida por 0A, que se queda en ella misma. A también puede irse hacia B, como 1B. Y luego tenemos que S también puede ser 1B. Y B también puede ser 1B, generando el ciclo. B también puede ser 0A, que es de 3 a 2. Y luego tenemos que tanto A como B pueden ser vacías para poder determinar el valor respectivo. ¿Tienes JFlap, Walter? Sí, ¿puedes levantarlo por favor un momentito? Ya que tenemos, ¿cierto? Gracias. Vamos a entrar a la parte de gramáticas, grammar. Ok, y entonces vamos a ingresar la gramática para poder, ingresamos donde está S, ahí sería S mayúscula. Recordemos que JFlap, todos los no terminales son mayúsculas. Tabulador, ajá, donde está la parte de la definición del lambda, ahí es 0A. Vamos a ingresar la gramática que está en color verde, por favor. Cero B. A puede ser 0. Sí, 0A, ajá. Pues arriba en 1B. ¿Sí? Y faltan todavía dos producciones más, las que son A, una punta lambda, como puede ser igual en lambda, así como B, pero lambda. Entonces vamos a hacer una prueba de esta gramática. Vamos a hacer, vamos al menú donde dice input y brute force parse, creo que es, ajá. Y vamos a ingresar solo el valor 0. Y vamos a darle Start y vemos cómo se va creando el árbol sintáctico asociado al reconocimiento de esta cadena. Démosle Step, botón Step. Dice que del símbolo inicial partimos hacia la siguiente regla o producción, proposición, y luego A puede ser derivado en vacío. Siguiente paso. Perfecto. Vamos a hacer ahora una prueba con una nueva cadena que tenga 4 unos y un 0. Y vemos cómo el árbol está creciendo hacia la derecha. ¿Sí? Ahora vamos a hacerle una modificación a la gramática. Vamos a irnos vamos a cerrar esta opción. Esa primera ventana, ahí nada más. Ajá. Ahora lo que vamos a hacer en la primera línea de la gramática, vamos a poner los símbolos no terminales antes del símbolo terminal, es decir, vamos a tener, en lugar de tener 0A, vamos a tener A0. Igual va a ser, vamos a hacer el mismo cambio para todas las demás.
Listo, bueno, volvamos a hacer la prueba de las cadenas que hicimos al inicio. Primero un 0, tenemos un input. 0. Ok, lo reconoció. Ahora generemos cuatro unos y un 0. Creo que falta un 1. Ok. ¿Se ve alguna diferencia en el proceso de reconocimiento? Y que los árboles, uno creció hacia la derecha y este está creciendo hacia la izquierda. Entonces, esta es una gramática. Obviamente, esta se puede reducir un poco más la gramática para poderla implementar el reconocimiento de los números binarios. Nosotros deberíamos de tener gramáticas lo bastante reducidas que cumplan con la necesidad solicitada. En este caso, la gramática cumple con lo solicitado, pero para poder generar el proceso de reconocimiento se utilizan muchas reglas. Y eso puede ser un poquito complicado porque llevaría más tiempo para el proceso de reconocimiento de una, de una, de una cadena o una oración relacionada a una línea de programación, a un lenguaje. Entonces, debemos hacer bastante óptimos nuestras gramáticas para que puedan generar. Obviamente, como respuesta, no vamos a esperar esta gramática en sus laboratorios. Tiene que ser una gramática más pequeña para la entrega de su laboratorio. Ustedes pueden determinar cuándo es un número binario impar y cuándo una gramática para un número binario par, que son los otros dos ejercicios. Y se pueden apoyar de JFlap para poder demostrar que el ejercicio que ustedes la respuesta que ustedes están entregando es válida según lo solicitado. ¿Dudas? Si no hay dudas, pues les agradezco mucho. Gracias, Walter, por tu apoyo. Te agradezco bastante. Y por favor, hacer las correcciones todavía a los diferentes documentos que nos falta por entregar a lo largo del semestre. Para mí fue un gusto haberles saludado y nos vemos la próxima semana. Y vamos a darle seguimiento, recuérdense que le vamos a dar seguimiento a cómo van con el proyecto. La asistencia ya la habilitó. Sí, ya está habilitada, perdón, no les avisé, está habilitada desde el inicio. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, hay 22 estudiantes registrados. Computadora sección. Ajá. Entonces, les agradezco mucho su asistencia y nos vemos la próxima semana. Gracias, ingeniero. Cuídense mucho. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.